Señoras y señores, qué gusto saludarles. Realmente estoy muy sorprendido de cuánto trabajo le cuesta a Domenech Torrent asumir que ha fracasado en la Leagues Cup. Que un equipo como el Monterrey no puede irse de un torneo internacional o binacional con 0 triunfos en 90 minutos, exhibido por equipos de la MLS de un menor calibre, y que el equipo no tenga siquiera en su entrenador la vergüenza deportiva de asumir dicho fracaso. Que busque mil y un excusas para jugarle el dedo en la boca a su propia afición. Ese tipo de declaraciones incómodas, no tanto para los medios, para los reporteros que él cuestiona. Se da el lujo de preguntar al que pregunta, de números paupérrimos para un equipo que no se puede medir igual su desempeño que el de Pumas, por ejemplo, o el del Mazatlán. Ahora hasta en las conferencias saca el tema de Chivas y empieza a hablar del Guadalajara. El técnico de Chivas tiene sus problemas y tú tienes los tuyos. Y la verdad es que con el señor Torrent ya son más las conferencias de prensa donde desacredita, donde quiere exhibir al reportero, que los partidos que lleva ganados con el club en estos 10 encuentros que ha dirigido. Apenas 3 triunfos: Uragua, San Luis y el Atlas. Son sus 3 triunfos. Una muy pobre cosecha. Un equipo fracasa proporcionalmente al tamaño de la inversión que tiene en sus jugadores. Porque en el Monterrey no creo que le hayan dado un contrato donde no se le exijan resultados. No formas de juego, no posesión de balón, no tiros a portería. Empieza a hablar de transiciones, empieza a hablar que la MLS son mejores en unas cosas. Todo eso suena a excusas baratas. Lo que viaja a un club, las millas, el cansancio, que sus jugadores están cansados, que nadie sabe las dificultades que enfrentan. Mira, si hablamos de dificultades en este país, en los Estados Unidos, en cualquier lugar a donde vayas, va a haber gente que en verdad está en serias dificultades. No futbolistas que les pagan tan bien, jugadores que viven, como dijo un amigo, en un country que conlleva sacrificios, por supuesto. Nadie lo duda. Pero tampoco vender ese victimismo como si fuera tu carta de presentación ante sendo y rotundo fracaso. Porque no conseguir un objetivo es fracasar, aquí y en China. Y con el Monterrey no se le puede llamar de otra manera. ¿Por qué no puso dentro de sus declaraciones al Puebla? Puebla ganó 2 partidos en la Leagues Cup. Y es una nómina raquítica, chiquitita. Es un equipo reducido. Y Puebla sí está en el playoff. ¿Por qué no habló del Puebla y sí habla de Pumas? Y habla de Pachuca y habla de las Chivas. Yo creo que ese tipo de entrenadores, de personajes, con ese tipo de posturas tan defensivas, tan acalorado, queriendo exhibir, queriendo agarrar a un reportero para darle una clase de lenguaje y de vocabulario, se ve más mal él que el reportero. Lo trajeron para dar resultados y hasta ahorita no los está dando, ¿eh? No sabemos qué pueda llegar a pasar, pero ese tipo de declaraciones le causan más problemas a la directiva que a los medios de comunicación. A nosotros nos da, pero él se está cavando su propio hoyo. Yo entiendo que de Guardiola aprendió ciertas maneras de manejar a la prensa. Si existe un entrenador que con la prensa se lleva no muy bien, no le gusta declarar, no le gusta dar entrevistas, es el señor Josep Guardiola. Y en él empezó a tomar ciertas posturas. Pero hay una gran diferencia entre lo que es Guardiola y lo que es Domenech Torrent. Porque si a Guardiola lo abordan diciéndole que fracasó, pues estamos hablando de uno de los técnicos más exitosos en la historia del fútbol. Entonces Guardiola, pues es evidente que te puede dar un periodicazo en cualquier momento, porque si alguien ha ganado y ha conquistado títulos en todos los países que se ha parado, es Guardiola. Pero Domenech Torrent no es ni cercanamente un Josep Guardiola. Trabajar con él, vivir con él, compartir cancha con él, no te hace ser como él. Ojalá le aprenda
no la manera de eludir el tema o el término fracaso. Ojalá le aprenda cómo ganar campeonatos. Porque pues se jactaba de haber dirigido equipos grandes. Él mismo habló del Monterrey hace unos días en conferencias de prensa que Monterrey es un equipo grande. Y en los equipos grandes el fracaso es constante, presente y estático cuando no se consiguen los objetivos. Y eso todo mundo lo sabe, pero cuando le conviene Monterrey es grande y cuando no le conviene Monterrey no es grande. Guardiola sí, siempre que se le habla de término fracaso por un torneo que no ganó, contesta con sarcasmo, contesta con cierto desdén. Y a veces hasta dice que sí, irónicamente, que fracasó y que no ha ganado nada desde el sextete comandado por Messi. Pero todos sabemos quién es Guardiola y cómo es Guardiola. Pero el señor Domenech Torrent me parece que tiene que regularse. Alguien lo tiene que aconsejar. Monterrey, la prensa en Monterrey, la afición en Monterrey no es San Luis. Ahora me voy dando cuenta por qué duró tan poquito tiempo dirigiendo equipos grandes. Flamengo, 20 partidos, alcanzó a dirigir en liga, 10 ganados, 5 empates, 5 derrotas, para afuera. Galatasaray dirigió cerca de 18 partidos, muy poquito tiempo que duró, los dejó en la posición 13 de la tabla general. Imagínense, al equipo más grande de Turquía terminó haciendo un sendo fiasco como entrenador. No lo dejaron ni siquiera dirigir medio torneo, media temporada. Algo está mal con Torrent. Tiene que regularse. El equipo parece que el Mundial de Clubes, la motivación que arrojó ese torneo, ya en la Liga y en la Leagues Cup, ya no se ve por ningún lado. Y ahora vendrá el famoso tema de cómo convencerlos de que la Liga es prioridad y hay que ganar. Pero ¿qué pasa si no la gana? ¿Va a decir también que no fracasaron? Cuando él mismo acaba de declarar que ahora el objetivo es ganar la liga. Entonces, un objetivo no cumplido, eso no es un fracaso. Es impresionante la cantidad de contradicciones en las que puede llegar a caer un entrenador de fútbol. Ha habido grandes figuras mundiales que al paso de los años asumen que de haber tratado mejor a la prensa, su estadía y su carrera en un equipo de fútbol, en una ciudad, en un país, hubiese sido mucho más llevadera a que si estás en confrontación constante con la prensa. Tiempo al tiempo. ¿Usted qué opina del señor Domenech Torrent? Su opinión para mí es muy importante. Suscríbase a mi canal de YouTube, por favor. Dele like al video y me encantaría saber a qué se le llama fracaso si no es quedar eliminados en un torneo ante equipos de la MLS.